Perfecto, pues de nueva cuenta, para las presentes, los presentes, buenos días. Mi nombre es Laura Rojo, docente de la institución, y el día de hoy tengo el grandísimo honor de presentar a la ponente del día. Entonces, bueno, antes que nada, pues igual, muchas gracias por estar presentes el día de hoy en la conferencia titulada La ruta crítica que siguen las mujeres afectadas por violencia en el municipio de Querétaro, por la maestra Patricia Suárez Elalde, que nos acompaña en el ciclo de conferencias que organiza la Universidad de Londres, Campus de Ciudad de Querétaro, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. A continuación, les voy a brindar una pequeña semblanza de la ponente, y digo pequeña porque pues, su trabajo es muy amplio, entonces, bueno, para que conozcamos un poquito de qué va a tratar. Entonces, bueno, tenemos que su licenciatura es en Ciencias de la Comunicación por la ITESO, tiene también una maestría en Análisis Político por la UAC y un diplomado en Género y Políticas Públicas por el INMUJERES y la Flaxo. También tiene una gestión para el desarrollo comunitario por la UAC y desarrollo humano y de pueblos y comunidades indígenas y mexicanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros. También se ha desempeñado como docente, tallerista e investigadora. Ha desarrollado protocolos, guías y metodologías para la atención y prevención interdisciplinaria de las violencias contra las mujeres y la transversalidad de la perspectiva de género. Ha sido ponente y conferencista en varias universidades, municipios y eventos varios. Entre algunas experiencias desarrolladas se encuentran la integración de redes de mujeres para la prevención de la violencia comunitaria en las 7 delegaciones del municipio de Querétaro y prevención de violencia familiar en las 3 delegaciones del municipio de Amealco. También hay proyectos de Jóvenes por la Equidad en la Prepa Sur de la UAC. También hay talleres para la prevención de violencia en el noviazgo dirigido a estudiantes de bachillerato, universitarios, maestras y maestros y tutores de la Universidad Autónoma de Querétaro. Talleres para la sensibilización a cadetes y oficiales de policías municipales de Querétaro, Corregidora y San Juan del Río y Policía Estatal en violencia familiar, a fin de mejorar la calidad de atención que ofrece a la ciudadanía. De igual manera, ha impartido talleres de transversalización de la perspectiva de género a personas de 17 municipios del estado. También ha participado en la investigación de la ruta crítica que siguen las mujeres violentadas, basadas en el protocolo Organización Panamericano de la Salud en los municipios de Querétaro y San Juan del Río. También participó en la investigación de mapeo de necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres del municipio de Querétaro. Coordinó el diplomado Prevención y Atención de Familias de Jóvenes en Conflicto con la ley y también participó en el proyecto de acumulación. Actualmente funge como directora de la Consultoría para el Desarrollo del Potencial Humano ESC. Y bueno, antes de pasar a la ponencia, me parece importante recalcar pues que la participación en las actividades que se están presentando al día de hoy son de vital importancia para pues para que ustedes como profesionistas tengan la oportunidad de ver en dónde podemos generar impacto muchísimo más allá de solo pensarlo como una participación en conmemoración al día, ¿no? Es decir, que podamos reflexionar desde los lugares en los que nos encontramos y lo que está en nuestras manos para mejorar las circunstancias de vida de todas y todos. Recordando que formar para la vida va más allá de aprender las materias que vemos todos los días en clases, sino que también significa vivir los valores que fomenta la universidad, como la tolerancia, el respeto y el servicio, preguntándonos día con día qué podemos hacer para que la sociedad en la que vivo sea mejor. Y con eso en mente y sin más preámbulos, damos la palabra a la maestra para que pueda dar inicio con su ponencia. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí hoy y agradezco a la Universidad de Londres, a la maestra Erika Kopka por la invitación y pues a todas y todos ustedes que ahora están escuchando, bueno, pendientes de esto que se va a presentar. Bueno,
Ahora sí, ¿están viendo la presentación, el inicio? Sí, estamos viendo la presentación. Bueno, muchas gracias. Espero que esto fluya y quisiera pedirles que si alguien tiene alguna duda, comentario, cualquier cuestión, pongan su manita para poder atenderles en sus comentarios o inquietudes que surjan. Bueno, como les decía, este documento, Ruta Crítica, que siguen las mujeres afectadas por la violencia familiar en el municipio de Querétaro, es un documento que se hizo en 2005 y ordena, recoge y sistematiza lo que en ese momento era la praxis de la atención, la prevención de la violencia contra las mujeres en la familia. Toda la teoría que había en torno a ello, cómo estaban atendiendo los servidores públicos, psicólogos, abogados, jueces, etcétera, aquí está vertido. Es un documento que tiene casos, que nos plantea qué creencias tenía la gente en ese momento respecto de la violencia contra las mujeres en la familia, algunos estereotipos o muchísimos estereotipos que hay en torno a esta problemática y, bueno, también aportan causas y soluciones unos y otros, ¿no? Todos quienes participaron. Quiero, para empezar, plantear un contexto muy breve, porque decimos, es una investigación que se hizo hace 15 años, wow, pues ya hace mucho, ¿no? Pero fíjense que los cambios sociales, las cuestiones de este tipo que nos atañen a más de la mitad de la población en el mundo, y por supuesto en México y en Querétaro, estos cambios toman su tiempo. En 1975 se realizó en México la primera Conferencia Internacional de la Mujer. ¿Ah, no? Oh, a ver, Sí, solo se escucha muy bajito, entonces, no. a ver si se puede, ándale. Vamos a ver. A ver, dale más. Más. Ahí. ¿Me oyen mejor? ¿No? A ver, a ver. A ver, ¿me escuchan mejor? ¿No? Parece que siguen diciendo que no escuchan bien. Que no escuchan muy bien. Vaya, es que se escucha, pero se escucha bajito, pues. A ver. A ver, primera Conferencia Internacional de la Mujer. ¿Me escuchan mejor? Sí, de mi parte sí. Ok. Hola, hola, ¿es mejor ahí? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan mejor, jóvenes? Sí, ya mejor. Sí. Sí, se escucha mejor. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues les decía, un brevísimo contexto para valorar estas cuestiones de tiempo, ¿no? En el 75, el 1975, se realizó en México la primera Conferencia Internacional de la Mujer. Y en el 79, a partir de ahí, del 75 al 1995, se realizaron tres documentos que son fundamentales para atender, sancionar, prevenir
la violencia contra las mujeres. En 1979 crearon la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, en 1979, y en México el Senado la ratifica en 1981. En 1984 se crea la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, esta que se conoce como la Convención de Belém do Pará. Esta convención es muy, muy importante. Solo está aprobada por los países de la Organización de Estados Americanos, de Latinoamérica y el Caribe, digamos. Y esta Belém do Pará, Convención de Belém do Pará, establece algo muy, muy importante. La violencia contra las mujeres debe impedirse, erradicarse, no solo en lo privado, sino también en el ámbito de lo público. Llámese trabajo, llámese escuelas, llámese calles, transporte público, lo público. Esto es muy importante porque se creía que la violencia era un asunto de lo privado, ¿no? Como dicen, de la puerta de mi casa para adentro, yo mando y ahí nos arreglamos. No, la violencia suceda donde suceda, la violencia contra las mujeres no podemos permitirla, debe sancionarse, debe erradicarse. En el 95 se realiza la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing, y esta conferencia también parte, digamos, es un parteaguas, porque ahí no solo se retoma lo dicho en la CEDAW, ¿no? Y también en esta de Belém do Pará, sino que además se establece la responsabilidad de los gobiernos por respetar y garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas como igualdad de pago por igual trabajo, la cuestión del voto, en fin. Es amplísima, tiene 12 temáticas muy claras Beijing. Y establece también la necesidad de que se transversalice la perspectiva de género. La transversalidad de la perspectiva de género en todas las acciones, programas, políticas que se sigan para el avance de las mujeres, sean de carácter social, de salud, económicas, de recreación. Todo debe tener perspectiva de género. En esos 20 años, pues, se dictan estas cuestiones internacionales tan importantes, y en el año 2000 se crea el Instituto Nacional de las Mujeres. También es importante porque se le dan más facultades, más responsabilidades, más presupuestos, y tiene la encomienda de crear, de impulsar en cada estado del país institutos de las mujeres, o lo que le llaman instancias de las mujeres en los estados y en los municipios. Fíjense, en el 2000 se crea el instituto, y en el 2005, en el 2003 se creó aquí el Instituto Municipal de Equidad de Género. Ese Instituto Municipal de Equidad de Género solicitó y financió la ruta crítica que siguen las mujeres afectadas por la violencia familiar, el trabajo que ahora presentamos y cómo estamos 15 años después. Cuando se hizo la ruta crítica, la ley que era la que guían psicólogas, abogadas, jueces, todo el montón de gente que atiende esta problemática, se guiaban por una ley del 2002, donde la violencia contra las mujeres o la violencia en las familias era una falta administrativa, vamos a decirlo así. Incluso cuando acudía la policía a atender algún llamado de emergencia, ellos y ellas no podían registrar porque no daba para violencia familiar, ni tipos, ni nada. Simplemente el reglamento hablaba de riña familiar.
Entonces, no se podía registrar los casos, no se sabía en realidad qué pasaba, ¿no? Entonces, había una situación muy diferente a la que tenemos ahora, la vamos a ver. En 2006 se promulga la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y en 2009, la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Siempre en los estados, pues vamos siguiendo lo que se establece a nivel federal, por el INMujeres, que es la instancia, digamos, más alta, ¿no? Y bueno, por la Cámara de Diputados y de Senadores. Aquí en Querétaro, en el 2012, se aprueba o se promulga la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Querétaro. Aquí es un avance, ya no se habla de esta ley de igualdad para la igualdad entre mujeres y hombres, sino de una igualdad sustantiva, que realmente se vea, se sienta, se haga realidad, ¿no? Este protocolo, ¿por qué lo elegimos? Es un protocolo que desarrolló la Organización Mundial de la Salud, pero lo realizó la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué se eligió este protocolo? Pues porque el diseño que tiene nos permite entender la complejidad de la problemática y abordarla de mejor manera. ¿Por qué decimos que es compleja la violencia familiar contra las mujeres? Porque en familia se supone que es el ámbito donde vamos a ser queridos, cuidadas, protegidas, y resulta que es uno de los lugares más peligrosos para las mujeres. Y es muy complejo porque inicias una familia, inicias una relación de pareja y esperas que todo vaya bien. Entonces, cuando empieza a haber algún signo ahí de que ya no checa con el amor y con el respeto y con todo lo que se acuerda cuando uno inicia algo para estar bien, pues te confundes, y la ruta crítica nos da oportunidad de ver en dónde estriba esa complejidad. También se eligió porque si se entendía de mejor manera la problemática, los servicios psicológicos, jurídicos, de servicio social, etcétera, etcétera, mejorarían y permitiría desarrollar un modelo integral de atención que no se tenía en ese momento. También daba pauta para formar redes locales. Todo esto desde un enfoque de salud pública, con énfasis en prevención y siguiendo una metodología cualitativa. ¿Hasta aquí vamos bien? Espero que sí. Bueno, ¿cuál era el alcance de la investigación? Básicamente lo que queríamos era visibilizar cómo se estaba entendiendo la violencia familiar contra las mujeres, qué pensaba la gente, qué significado le daban a todo eso, y que nos llevara a formular recomendaciones que pudieran servir para elaborar un modelo de prevención y atención para la violencia familiar. ¿Qué hallamos en 2005? Muy importante, fíjese, y aquí empezamos a ver las diferencias. Se encontró que para las mujeres violentadas, la familia y las instituciones de gobierno que brindaban servicios de atención pueden ser tanto factores de riesgo como factores de protección ante esta problemática, ¿no? Dependiendo de cómo eran atendidas, dependiendo si contaban con la familia o tenían la confianza, en fin. Se dimensiona la violencia contra las mujeres en la familia de distinto modo. Para las mujeres representaba una cuestión de vida o muerte. Para los hombres, sin embargo, lo más que podía significarles era terminar con la relación, ¿no?
Significa pues que las mujeres en 2005 estaban enfrentando prácticamente solas la violencia que vivían en la familia. Su familia de origen no le daban apoyo y sentían mucho el peso del qué dirán, ¿no? Por algo le están pegando, claro, algo habrá hecho, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas, la falta de apoyo en la familia, de su propia familia, y el qué dirán, el juicio de los otros, de las otras, eso limita el que busquen ayuda fuera. Y esto vuelve la intervención que se hace en las instancias institucionales clave para resolver la violencia familiar. ¿Qué más? Muy, muy importante es el hecho de que en 2005 los hombres tenían perfectamente claro cuál es el poder, su poder en la relación de pareja y de familia. Saben muy bien el rol que jugaban en cuanto a la violencia familiar que ejercían contra las mujeres, ¿sí? Es decir, los hombres son muy conscientes de su impunidad como agresores. Yo quisiera, de estas cosas que les comente que descubrimos en 2005, que ustedes vayan pensándole. Seguramente conocen a alguien, alguna familia, alguna mujer, algún varón, ¿no?, que pudiera estar en estas circunstancias, o viviendo violencia familiar, o como decían algunos, no, pues si se empiezan a salir del carril, hay que regresarlas, ¿no? O como decían otros de las chavas jóvenes, porque en una estadística, los grupos de mujeres más vulnerables es las jóvenes de 15 en adelante, ¿no? Y algún varón en algún momento dijo, explicando el asunto, decía, bueno, pues es que hay que empezarlas a domar, ¿verdad? Y comentarios así. Todo lo que ahora yo les presente, quisiera que ustedes lo chequen con sus experiencias de vida, con lo que sepan, y podamos ir como dándole sentido a estas cosas y que puedan ustedes plantear alguna inquietud, ¿no? Bueno, en 2005, como les decía, aunque las mujeres tuvieran como fundamental la atención en las instancias porque en sus familias no tenían apoyo, y aunque los hombres tuvieran claro que hicieran lo que hicieran con aquellas mujeres, iban a salir impunes, ¿no? ¿Por qué era posible esto? Pues porque en la ley, esa ley de 2002, la violencia contra las mujeres en la familia no era delito, y por lo tanto las acciones para combatir, enfrentar o prevenir eran muy difíciles de sustentar. Entonces era imprescindible contar con un marco jurídico que permitiera precisamente prevenir, atender, eliminar esa violencia contra las mujeres. Y las acciones que realizan las instancias de gobierno responden a políticas públicas. Esas políticas públicas que colocaban funcionarios y funcionarias, a decir de ellos mismos, no reflejaban ni dimensionaban el impacto real de la violencia contra las mujeres, ¿no? Ese impacto que va más allá del golpe, que va más allá pues de la tristeza, del empujón, de la desilusión. Tiene impactos no solo en la persona, sino en lo social, en lo económico, en lo laboral. Es amplísimo el impacto y lo fuerte, pues, que toca a toda la sociedad, ¿no? En ese tiempo tampoco había recursos suficientes para prevenir, para atender. Las instancias casi no tenían psicólogos, abogadas, los jueces tenían montonales de casos, bueno, más o menos.
Y esto hacía que la problemática se invisibilizara, ¿no? No sabían, no se sabía bien a bien qué tan amplio era aquel problema, ¿no? Había un subregistro, ¿sí? Se dice que de 10 casos, 2 se registraban, fíjense nada más, ¿no? Y también, por lo tanto, pues el trabajo que realizaban psicólogas, abogadas, todo el personal implicado en esto, tampoco podía reconocerse, ¿sí? Y había frustración, así lo manifestaron. Quiero decirles que se entrevistó a personal, mujeres y hombres, de 10 instancias estatales y 5 instancias municipales, incluyendo policías, psicólogos, abogados, y hablaban de una frustración, porque en esta complejidad y con este escaso marco jurídico que se tenía, pues a veces no podían, por ejemplo, entrar a la casa, aunque estuviera en flagrancia ahí este evento violento, no podían, porque luego decían, nos van a denunciar con derechos humanos los policías, ¿no? O los psicólogos no entendían mucho, o no podían darle mucha continuidad a la atención a las mujeres. Los abogados luego decían, es que les dan el perdón, ¿no? Bueno, las decisiones que toma una mujer las hace ponderando muchas cosas, internas y externas. Si no tiene apoyo, si no tiene trabajo, si tiene muchos hijos o no, o pocos, o X, hay mucho, mucho que ponderar antes de decidirse a tomar una decisión jurídica, legal, digamos, y esto generaba mucha, mucha frustración en estos funcionarios públicos. Y otra vez, pues, este asunto de la ley que en 2002 no incorpora los contenidos ni de la CEDAW ni de Belém do Pará, está muy atrasada en ese tiempo la ley, ¿no? Y tampoco hay mucha facilidad para coordinarse entre las instancias federales, estatales y municipales, lo cual en ese momento se vio que ayudaría mucho a que las acciones emprendidas tuvieran éxito. Pero bueno, sigue siendo una de las patitas de palo, digamos, actualmente. No se da fácilmente esta coordinación, luego hay mucho celo entre las distintas instancias. Y bien, una cosa muy, muy bonita fue descubrir la fuerza, la importancia del trabajo con grupos, con estas mujeres violentadas. En talleres de autoestima que en ese momento se impartían por las distintas instancias, entre otras cosas, pues se descubrió que es un elemento muy, muy poderoso para el trabajo con mujeres violentadas, porque ayuda a romper 2 de los rasgos de la violencia familiar más importantes, creo yo. La primera es el silencio. Hablas de lo que te sucede y al ponerlo afuera, empiezas a verlo de otro modo. Rompes también el aislamiento, el estar con otras mujeres, el escuchar a otras mujeres, sus problemáticas y el empezar a tejer entre todas posibilidades o recomendaciones entre ellas para resolver estas problemáticas que les van surgiendo día a día, pues es muy rico, muy alentador, digamos, muy positivo para las mujeres en este tipo de atención y de problemáticas. ¿Qué áreas de oportunidad en ese momento se vio? Bueno, pues que contaran con personal capacitado y sensible a la problemática. Fíjense que en la mayoría de las escuelas de psicología, de derecho de ese tiempo, pues se les daban sus materias, lo que se les da, lo básico, digamos, o lo que todas incluyen.
pero difícilmente había una materia que abordara específicamente las cuestiones de violencia contra las mujeres, las cuestiones de género. No se incorporaban. Por lo tanto, la sensibilidad de estos funcionarios, funcionarias, muchas veces dejaba que desear. E incluso se detectó que abogados, jueces que atendían estos casos no conocían las leyes en la materia. Entonces, si no conoces las leyes de lo que estás juzgando o de lo que estás orientando, ya se imaginarán ustedes, pues, cómo era esa atención y qué resultados podría tener, ¿no? También otra área de oportunidad que se detectó en 2005 fue, pues, la cuestión de los horarios. Las instancias estas que les digo, estatales y municipales, atendían de lunes a viernes de 8 a 4, cuando que los eventos violentos suceden o sucedían con mayor amplitud los fines de semana en la noche. Entonces no había a dónde llevar a aquellas mujeres a las cuales se auxiliaba, o si no se les auxiliaba, esas mujeres no tenían a dónde ir con sus hijos, muy, muy complejo. Tampoco se contaba con una línea telefónica de emergencia y por eso aparece como una cuestión de oportunidad para mejorar, para resolver. Otra área de oportunidad era que se contara con un refugio, con un albergues para mujeres y sus hijos que vivan violencia, ¿no? El asunto de que pudieran tener una red que comunicara entre instancias los datos de las personas a las que se atendía, porque si vas a una, te hacen un montonal de preguntas, levantan tu expediente y si te pasan a otra, en la otra instancia vuelves a pasar por lo mismo. Como decían las mujeres, es volverlo a vivir y eso nos duele y eso nos limita, nos machaca. Y es cuando se da esto que se llama revictimación o sobrevictimación, ¿no? Entonces, se sugiere pues que se creara una red que atendiera a mujeres. También que consideraran el aporte de las organizaciones de la sociedad civil, porque no hay gobierno que se dé abasto con la problemática tan alta que tenemos de violencia contra las mujeres aquí en México, ¿no? Si se dice que eran casi 7, más de 7 familias, de cada 10 mujeres, 7 han sido violentadas, pues díganme ustedes, con la cantidad de población que tenemos y se tenía en ese momento, sí se podían dar abasto. Es importante pues que se considerara las organizaciones de la sociedad civil y también promover la participación de la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque si cada vez hay más ojos, más personas sensibles, conscientes de que se tiene derecho a vivir sin violencia, libres de violencia, bueno, pues tendremos una forma de o denunciar o orientar para evitar esa violencia, ¿no? O disminuirla. Otra área de oportunidad, ¿qué? Otra área de oportunidad es fomentar la cultura de la denuncia. ¿Por qué? Porque pesaba mucho eso de que los trapos sucios se lavan en casa. Ya vemos que no, hay que denunciar porque la violencia no se puede permitir, ¿no? En este sentido, forzar o condicionar a las mujeres a denunciar, pues tampoco, ¿verdad? Y los cambios en las leyes, en los códigos eran fundamentales, así como ese sistema único de registro. Bueno, trabajar con los agresores, ofrecer contención al personal, psicólogas, abogadas que trabajan directamente con víctimas, cuidar el aspecto ético. Es muy, muy importante, era muy importante en ese momento y se requiere también, en ese momento se dijo
el involucramiento consciente de legisladores, de comunidad y familias. ¿Por qué es tan importante esto de que participen todos y todas? Porque hay un modelo ecológico para entender la violencia familiar, propuesto por Jorge Corsi, donde dice que desde la persona, la familia, la comunidad y la sociedad en su conjunto, hay cuestiones que están propiciando esta violencia y que se puede trabajar en ella desde todos estos ámbitos. Bueno, ¿con qué contamos 15 años después? Bueno, pues en principio la violencia familiar, la violencia contra las mujeres es un delito. Ya se ampliaron tipos y modalidades de violencia de los considerados inicialmente. Ahora, además de la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, institucional, ahora está considerándose también la violencia política, la violencia simbólica, la violencia mediática, porque los medios de comunicación tienen un rol muy, muy importante en esta cuestión de los estereotipos de género que pues tanto daño nos han hecho, ¿no?, a mujeres y a hombres. 15 años después se cuenta con personal capacitado, hay una línea telefónica de emergencia, se cuenta con un sistema único de registro que, si bien nunca hay mucho celo, ¿no?, de dar esta información, sí al menos las mujeres ya no tienen que andar repitiendo su historia y sus datos en cada instancia que visitan. Hay refugio y albergue para mujeres violentadas y sus hijos. Hay mucha participación ciudadana, sobre todo de mujeres. ¿Qué se ha hecho? ¿Por qué hay tanta participación de mujeres? Pues porque se han hecho campañas y capacitaciones donde participan jóvenes de prepa, de universidad, mujeres de colonias, mujeres de comunidades, en prevención de violencia en el noviazgo, prevención de violencia comunitaria. Se han hecho materiales escritos, audiovisuales, metodologías de intervención. El personal, si no de todas las instancias, sí de las más importantes de atención a víctimas, el personal cuenta con contención. Se han hecho ferias de la mujer, diagnósticos sobre brechas de género, investigaciones, se ha capacitado en todos los municipios a todos los funcionarios sobre transversalidad de género, se han elaborado protocolos, en fin, se han creado redes de sororidad en los 18 municipios del estado. La idea es que entre nosotras vayamos desarrollando este asunto que de por sí tenemos de solidarizarnos con la otra, informadas, capacitadas, apoyándonos unas a otras. ¿Qué se ha logrado? Bueno, pues sí, 15 años después y desde que se publicó la Ruta Crítica, se visibilizó lo que significa la violencia contra las mujeres. En principio, que no es normal, que no es un asunto privado y que no se va a resolver con una acción individual, que tenemos derecho a vivir libres de violencia, que este es un asunto público que nos compete a todas y a todos y que las acciones deben ser colectivas ahora, ¿sí? Porque todo esto tiene que ver con políticas públicas, con un Estado garante de los derechos, que garantice el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. ¿Cómo puede ser esto? Pues tiene toda una estructura institucional. Tiene normatividades, tiene presupuestos, está obligado a rendir cuentas. ¿Para qué? Para que esa igualdad sustantiva de las mujeres que se está requiriendo, y no digo nomás aquí en Querétaro, en el municipio, no, la igualdad sustantiva de las mujeres es una necesidad para todas, para todos, para que como sociedad y como país tengamos mejores condiciones.
¿Qué se ha logrado también? Se ha logrado, bueno, que esa búsqueda de las mujeres por apoyo vaya más allá del ámbito de la familia. Para que eso suceda, bueno, debe haber un esfuerzo consciente y deliberado por parte de las mujeres. Implica cambio, implica esfuerzos, ¿sí? Que hay cosas en la ruta crítica, se describen factores que impulsan o inhiben la búsqueda de ayuda. Tiene que ver también con qué pienso yo de la violencia que enfrento. Yo como mujer violentada, si pienso, no, pues es que es mi cruz, si pienso que es mi cruz, ¿eso me ayudará a que vaya a buscar ayuda? Si pienso que soy la culpable, ¿buscaré ayuda afuera? O más bien me llenaré de culpa, de miedo, de vergüenza. ¿Qué pasa? Ya vimos qué piensan los varones agresores. ¿Qué pasará con ese agresor cuando ve que esta mujer que fue a una feria de la mujer y le dieron un tríptico de a dónde ir y qué hacer, llega y lo deja ahí en la mesita, se le olvida ahí en la cocina? ¿Qué pensará? ¿Qué podrá pasar? ¿Qué piensa la familia? Uy, no, es que no, mejor cállate, porque luego quedamos mal con todos, eso es lo que dicen, ¿verdad? ¿Qué piensan los psicólogos, las psicólogas? Fíjense que, pues, imagínense un psicólogo, una psicóloga que piense que la violencia que viven las mujeres es su cruz y que tienen que aguantar por sus hijos, por sus hijas. ¿Qué pasaría? ¿Cómo darán esa terapia, esa orientación? Un abogado piensa que las mujeres divorciadas batallan mucho, ya no valen tanto, ya no las valoran igual. ¿Creen que va a ayudar o cómo orientará a quien solicite sus servicios? Lo mismo con un juez, con la sociedad entera. Todo lo que piensa esta serie de participantes de la problemática, esas percepciones influyen en la atención que se da, en el apoyo que se da, en el acompañamiento y todo. ¿Qué cosas ha habido muy, muy importantes? Las redes de apoyo que se han formado. Es fundamental tener redes de apoyo, familiares, de amigas, de amigos, redes de apoyo también incluso de profesionales. Un doctor, una doctora a quien pueda acudir, ¿verdad? Y todo esto también nos ha permitido, creo, yo no he trabajado en instituciones así formales de este tipo, pero ha permitido mejorar el abordaje familiar. Bueno, no he trabajado ni como psicóloga ni como abogada porque no lo soy, pero sí capacitando y todo esto, ¿no? Y fíjense, hace poco se hizo un curso para 45 profesionistas involucrados con la atención, la prevención de la violencia contra las mujeres. Y se les preguntó, ¿por qué creen ustedes, después de tantos años, de tantas leyes, de tantas capacitaciones, después de todo lo que se ha hecho, por qué persiste esta violencia? Y si ustedes se fijan en todas las palomitas rojas que tiene ahí, la cultura machista y los roles y estereotipos de género, prácticas de crianza, educación en familia, todo esto es lo que tiene más impacto. Seguimos reproduciendo estos roles, estos estereotipos donde la mujer en la casa, el hombre el trabajo, y si quieres trabajar te doy permiso, pero no desatiendas ni la casa, ni los niños, ni a mí, ¿no? Y por eso se habla de la doble o triple jornada, ¿verdad? Así que las mujeres tienen que
salir a trabajar, regresar, encargarse de todo de la casa y aparte pues ser buen amante, ¿no? Porque si luego se da la infidelidad, es tu culpa porque no lo atiendes, ¿no? En fin, este cuadro que se hizo nos da mucho en qué pensar y mucho sobre qué trabajar, ¿verdad? La falta de confianza en las autoridades es muy, muy importante. Ustedes se están formando para trabajar como psicólogas, como abogadas, como administradoras, como economistas, lo que sea. Todos y todas tenemos que ver en esta problemática y por supuesto también en las soluciones que pudiéramos dar. ¿Cuáles son nuestros retos? O el reto, que se dé continuidad a las acciones y programas de gobierno. ¿Por qué? Porque muchas veces se trabajan 1 año, 6 meses y al año siguiente ya no. Y todo lo que se emocionó a la gente y que se capacitó a la gente se viene abajo. Que haya otra vez, el reto es esa coordinación entre las instituciones, porque entonces no se están generando las sinergias necesarias. Otro reto fundamental, acabar con la impunidad de los agresores y animar a esas mujeres a romper el silencio. ¿Cuál es el desafío? Garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, a lograr la igualdad sustantiva y a transformar esta cultura machista, ¿no? ¿Qué propuestas tienen ustedes o tendrían ustedes desde su universidad, con lo que saben, en su ambiente, ¿no? desde dentro de los salones de clase, desde dentro de la universidad y hacia afuera? Creemos que es muy importante empoderar a las niñas y a las mujeres, educarlas, capacitarlas, fortalecer a las familias también. Muchas mujeres y hombres dicen, no sabemos cómo llevar armonía en nuestras casas. Porque fíjense, la violencia familiar contra las mujeres es más un factor para que esto se dé, es que provengan o quienes integran la pareja de familias con violencia, ¿no? Una cuestión muy importante es crear espacios públicos y privados seguros para todas y todos. Esta violencia desencadena mucha inseguridad. Y otra propuesta me parece muy, muy importante es que se preparen más allá, como dijo la maestra Laura, más allá de lo de sus clases. Hay mucho, miren, hay muchas iniciativas de jóvenes que están promoviendo acciones locales con un pensamiento global que nos une a todos, el estar mejor, ¿verdad? El estar mejor, el estar felices, el estar sanos, sanas. Y, bueno, ¿qué propuestas tendrían ustedes? Pongo aquí en esta imagen un violentómetro que seguramente lo deben de conocer, el que nos dice de menos a más cómo está el asunto, y va desde un empujón, bueno, no puedo leer lo que dice ahí, pero ya sabemos, una cosa mínima, me miró feo, me dijo con un tonito como que me hizo a entender que soy tonta, ¿no? Ahí empieza todo y puede acabar en feminicidio. Y fíjense qué interesante es este asunto y las capacidades que tenemos las mujeres de resiliencia, de sobreponernos. Ya ven que ha habido muchos incidentes en las marchas recientemente, y en Palacio Nacional, en Ciudad de México, pusieron vallas para que las marchas de hoy, del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, no llegaran hasta los edificios y, bueno, rayaran o cosas así. ¿Y qué pasó? Pues maravillosamente las mujeres aprovecharon esas vallas como mamparas y pusieron ahí los nombres de todas estas mujeres víctimas de feminicidio que han muerto y que quizá no han sido, no se les ha hecho justicia, porque ese es un ámbito, de verdad, donde hace falta muchísimo que hacer todavía.
estamos ya en el tiempo. No sé, me encantaría escuchar opiniones, preguntas o qué se les ocurre que se pudiera hacer aquí. Jóvenes señoritas, aprovechando el espacio que nos está dando la ponente, podemos hacer preguntas o comentarios sin miedo al éxito para que aprovechemos que tenemos aquí una experta en el tema. Hola, buenos días. Pues yo quisiera primero que nada, muchas gracias. Agradezco su tiempo y el comentarnos todo esto. Y yo creo que una parte súper importante es empezar a cuestionarnos el cómo nos educaron a todos y empezar a deconstruirnos, ¿no? Empezar a checar también nosotras actitudes machistas de que nos enseñaron de que la mujer de al lado es nuestra competencia, cuando en realidad es mi compañera y nos tenemos que levantar y donde brilla una, brillan todas. ¿No? Entonces yo creo que esa partecita de empezar a deconstruirnos y seguir alzando la voz para que muchas mujeres también se animen y que sepan que no están solas, que estamos todas unidas. Sí, Elisa, muchas gracias. Ese es un mito muy, muy arraigado, ¿eh? Mujeres juntas ni difuntas, decían. Pero tan es un mito que por todo el mundo llevamos años, cientos de años, se lleva luchando por que la situación y la condición de las mujeres sea en igualdad de derechos. Gracias, Elisa. Y sí, la sororidad es una de las claves. Había una mano levantada. Yo levanté la mano, no sé si alguien más, pero quiero hablar. Bueno, también agradecer por esta plática. Muchas veces estamos en espacios machistas y lamentablemente dentro de la familia se encuentran esas actitudes por parte de mujeres también y hombres, porque fueron educadas así. Yo vivo con mi bisabuelita, ya es una persona de 92 años y pues sabemos que la educación que ella recibió fue totalmente diferente. Entonces, con estas pláticas y esta plática, pues me ayudará a comentarle, como que a ponerla actualizada, ¿no? Yo sé que no voy a poder hacer que cambie su forma de pensar y la educación que ella tiene, pero siento que si le comento, si platico con ella, porque se presta a platicar, va a entender que ya cambió y que pues es muy diferente lo que estamos viviendo ahora y que ahora pues nosotras estamos alzando la voz y yo también dejaré a un lado esas conductas machistas que llego a tener inconscientemente y pues muchas gracias por esta plática, porque fue una plática. Sí, muchas gracias, Sofía. Efectivamente, fíjense que hay quien dice que las mujeres son las guardianas del pasado, ¿no? Y mujeres que han sido absolutamente infelices en sus familias, en sus matrimonios, con sus parejas, siguen recomendando, ¿no? Es que si no te casas, no te van a respetar, etcétera, etcétera. Y preguntando, pues, ¿por qué hacen esto? Si saben que no es la clave de la felicidad, que no vas a estar plena ni realizada si atiendes estas presiones de fuera. El asunto es que saben que si no, esta sociedad machista en la que se ha crecido y antes mucho más restrictiva, que si cumples datos sociales, ellas creen que vas a sufrir mucho. Y la idea es protegernos, ¿no? Pero podemos hacerles saber que las cosas han cambiado, que están más fuertes, que estamos más claras, que merecemos poder realizarnos de otra manera, ¿verdad? Gracias, Sofía. ¿Alguien más? Tenemos Yo sí, por favor, una tengo una participación. pregunta. Sí, Caro. Bueno,
Con respecto a lo que comentaba hace rato de, ay, ¿cómo se dice? De lo que ha encontrado en cuanto a por qué continúa la violencia de género y eso. Ajá. Bueno, yo creo que pues todavía estamos en, como que siento como que vamos en retroceso y la verdad es que nunca he entendido bien por qué. Me parece que fue un año, a una de mis primas la mataron en el Estado de México. Y pues la policía en general no hace nada, solo es como, siempre te dicen, sí, pues vamos a investigar. Y ya no se ha movilizado nada, pero también como que quitan las ganas a las mujeres. Digo, yo sé que hay muchas que luchan y que queremos decir y queremos alzar la voz y todo, pero hace poquito, por ejemplo, en Netflix salió un documental de igual una señora que mataron a su hija Marisela. y estando ella ahí, pues también la mataron, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, yo quisiera como preguntarle, em, ¿cómo que o de qué manera podríamos como tratar de, pues de hacer sentir a las mujeres como un poco más seguras para que sigan como en esa lucha, ¿no? De no dejar las cosas así. No decir, ay, no, es que ya no quiero porque vi tal historia y me van a matar y no va a pasar nada y no van a hacer nada y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, miren, de hecho, las policías de todo el país deben estar capacitados. Hay protocolos para investigar los feminicidios. Sin embargo, qué bueno que sacas este tema a colación porque la situación, la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, no solo en el familiar, es una cuestión, fíjese, que tiene que ver mucho con lo político, con lo económico. Y efectivamente hay pasitos para adelante, hay pasitos para atrás, porque hay grupos conservadores muy fuertes que no están de acuerdo con el avance de la mujer, con la autonomía de las mujeres en lo económico, en la toma de decisiones, en el derecho a decidir sobre eso. Y entonces siempre es una lucha. Estas leyes que se han ido logrando en Querétaro han costado mucho. ¿Qué podríamos hacer? Primero, como mujeres, tener claridad de quién somos, qué queremos, prepararnos físicamente, saber tomar medidas de seguridad, hacer redes con otras mujeres, con otros amigos, tener mucho cuidado. Por ejemplo, toda esta cuestión del ciberacoso, ¿no? De la violencia digital, pues normar criterio también. Hay muchas cosas que parecen muy atractivas, muy chidas, ¿no? En su momento, pero que luego, pues bueno, resulta que no lo eran tanto. Está la trata de personas. También tenemos que saber, aprender a distinguir, a tomar pues medidas, ¿no? Medidas de protección. Ya las cosas no están como eran antes, se han complejizado, pues hay que estar a tono con eso también y echar para adelante. Miren, es un aliciente en todo el mundo, todos los días hay cientos, miles de programas de radio, de tele, de webinar, de todo. Y sigamos adelante, es lo que yo diría. Si me permites, Laura, yo lo que quería también comentarle ahorita a Caro, ¿no? Y bueno, y también para todas y todos, bueno, agradecerle a Pati que nos está acompañando en esto, pero justo, ¿no? Eres una joven universitaria, muchas mujeres murieron para que tú pudieras estar en la universidad. Tenemos a una ponente mujer, en esta universidad tenemos a una rectora mujer, tenemos a una vicerrectora que es mujer, nuestra directora académica es mujer.
Y creo que eso hace años no podíamos verlo. Y sí, siento mucho y con sororidad te acompaño en esto que le sucedió a tu prima, en ese dolor que puede haber y que podemos sentir, y esto que decimos, ¿no? Pues quien le pega a una nos pega a todas, y quien mata a una nos mata a todas. Uh-huh. Y que creo que poco a poco, justamente con estos pequeños granitos de arena, repito, tú eres una joven universitaria que va a ir con otra mentalidad y que vas a tener otros espacios y otras formas y hoy en día que estemos haciendo foros de este tipo, conmemorando justamente el 8 de marzo, que murieron mujeres por exigir sus derechos, pues bueno, y sí es triste, ¿no, Caro? El decir, híjole, parece que no ha cambiado nada. Y efectivamente creo que hasta que no nos toca vivir una pérdida, no sentimos como justamente toda esta impotencia, pero no estás sola y me sororizo contigo, y pues bueno, creo que aquí también habremos más que te acompañamos en eso, y pues también hay hombres aliados que también están transformándose, ¿no? Sí. La plática del martes pasado es cómo van renunciando también ellos mismos a esas violencias. Entonces, bueno, eso era lo que yo quería compartir. No sé si hay alguien más por ahí, y ya para que vayamos cerrando, Laura. ¿Puedo poner algo ya? Adelante. Bueno, parece que ya no hay más participaciones, entonces, pues bueno, aprovechamos ya para cerrar. ¿Se me escuchan bien? Estoy hablando nomás, Laura. Hola, Laura, creo que no te escuchas, no te escuchamos por acá. Ah, ok, a ver, va de nuevo. ¿Se me escucha bien? No, bueno, yo te escucho bien robotizada, no sé los demás. Ya se están yendo muchos. No, yo sí lo escucho bien. Ah, ok, gracias, José. Bueno, pues no se escucha. Hola, Laura. Hola, sí se escucha. Si quieres, sí. a lo mejor la maestra no puede, la directora no puede escuchar, pero sí se escucha. No, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Bueno, entonces, pues ya por estar la hora. No sé si puede ayudar Rob o alguien de sistemas. Algo sucedió, no sé si es el internet de la maestra o solamente aquí nosotros la escuchamos así. Sí, si quieres, Lau, si quieres dar la despedida, yo le voy a hablar a la directora porque a lo mejor ella justamente no escucha. Ok. Puedes agradecer y cerrar, ¿vale? Sí, pues, maestra Laura, no se le escucha bien. Agradezco mucho la oportunidad que me dio la oportunidad de la universidad para estar aquí con ustedes en esta charla. ¿Nos escuchan a nosotros? Invitarles a, pues, que cualquier inquietud se la puedan externar a la maestra Erika Kopka, y estaré atenta y gustosa de apoyar en lo que fuera de mis alcances y necesario para ustedes. Muchas gracias.